Hoy nos va a visitar Iván Espinosa de los Monteros, pero antes de ir con la entrevista a Iván Espinosa de los Monteros, hay que recordar que Javier Milei ya es oficialmente presidente de Argentina. Así juraba el cargo el liberal argentino. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. El milagro hecho realidad. La verdad es que tiene un mérito enorme que en un país como Argentina el discurso de Milei haya conseguido triunfar. Ahora viene la segunda parte, porque esto es que es un milagro continuo. Ya era un milagro que llegase a segunda vuelta. El milagro todavía fue mayor, ganando esa segunda vuelta, y ahora viene lo más complicado, y es revertir la situación de Argentina. Juraba frente a Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales, no la única, responsable de la situación en Argentina y de lo que ha provocado las políticas socialistas. Javier Milei pretende revertir todo eso. No va a ser sencillo, además va a tener que trazar muchas alianzas, pero desde luego es un mérito enorme que haya conseguido alcanzar el poder con un discurso que además se ha alejado, a pesar de que muchos dicen, no, es que Milei es populista. Yo, ¿qué quieren que les diga? En general, todos los políticos son populistas, pero en el caso de Milei, desde luego, si lo podemos definir, no es como populista, en el sentido de que si entendemos el populismo como soluciones sencillas a problemas complejos, no es el caso de Javier Milei. De hecho, Javier Milei podrá ser histriónico, podrá ser maleducado, podrá ser lo que ustedes quieran, que también es un producto muy propio argentino. Pero la realidad es que Javier Milei no ha propuesto recetas sencillas para acabar con el problema que lleva padeciendo Argentina muchas décadas, sino todo lo contrario. De hecho, su discurso se puede tachar como impopular, no como popular, en el sentido de que generalmente esos discursos no atraen a los votantes. España, queridos amigos, ¿qué les voy a contar? De hecho, Javier Milei lo recordaba y lo hacía en ese discurso, que por cierto, en presencia de Su Majestad el Rey. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Pues lo que decía Milei, y es lo que ha hecho durante toda su campaña. De hecho, ha recibido algunas críticas, algunos diciendo, no, es que ha hecho demasiadas alusiones a Dios, porque ya saben ustedes que Javier Milei es creyente, además está en ese proceso, que no sé si ya lo habrá concluido, de conversión al judaísmo. También se le ha criticado por eso, diciendo, no, es que se ha convertido al judaísmo y ha defendido a Israel. Pero bueno, en realidad Javier Milei lo que representa, ya que tanto lo criticaban por hacer tantas referencias a Dios, es lo que ha sido y debe ser toda la vida, si podemos entenderlo así, la derecha tradicional. Es unión liberal conservadora. Eso es lo que ha sido siempre. La defensa de la libertad, la defensa de la verdad y la defensa de la naturaleza humana, que es todo lo contrario a lo que tanto la izquierda tradicional como también la izquierda actual están en contra. No defienden la naturaleza humana, por supuesto que no defienden la libertad, y la verdad, vamos, ni por asomo. Javier Milei representa eso. Aquí quizá lo hemos olvidado, y lo hemos olvidado por una crisis que estamos atravesando, que al final parece que nos hemos aburrido de nosotros mismos, nos parecía que esto era como muy pesado y siempre lo mismo, entonces vamos a cambiarlo y vamos a innovar. Y vamos a decidir que un hombre es lo que nosotros queramos, una mujer, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que es la derecha tradicional. Y Javier Milei representa eso.
esa unión liberal-conservadora que desgraciadamente se ha roto. Y sí, surge una derecha con ese toque lepeniano que está muy lejos, más allá de que uno pueda afirmar, porque aquí hay cosas que son como son, las diga quien las diga, uno puede firmar, en referencia a la inmigración, estar de acuerdo con el Frente Nacional. Ahora su programa económico no tiene absolutamente nada que ver con el de Milei. Nada que ver. Y Javier Milei representa eso. Dice, no, en términos económicos, bueno, pues dentro del liberalismo hay grados, como todo. Él quizá es más libertario que otros que dicen que, bueno, tienden más a que el Estado tenga un papel fundamental en la sociedad. Pero Javier Milei no es ni ese ultraliberal, ultraderechista. No. Es lo que ha sido toda la vida un liberal conservador. En defensa de la libertad individual, en defensa, por supuesto, de los valores del libre mercado, libre albedrío, pero también en defensa de la verdad, de la naturaleza humana y de la libertad. Y sobre todo de la vida. Pues hay algunos despistados que, como ha habido tantos cambios, la mayoría de ellos indeseables en los últimos años, se sorprendían cuando Javier Milei hablaba en contra del aborto. Decían, ¿pero cómo un liberal puede estar en contra del aborto? No, la pregunta es cómo un liberal puede defender el aborto. ¿Cómo puede defender la agresión a un tercero indefenso? Porque esos son unos pilares fundamentales del liberalismo. Y el aborto es todo lo contrario. O sea que no entiendo cómo hay algunos que esto les sorprende. También habla, en definitiva, de cómo estamos en Occidente, ¿no? Esa crisis de valores y esa crisis de referentes también. Pero bueno, no se quedaba ahí. También, hablando de verdades incómodas, avisaba a los argentinos de lo que tienen por delante. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata, decía Javier Milei, porque claro, esta lógica que llevamos ya adaptando durante muchísimos años de gastar más de lo que ingresas, pues al final, evidentemente, tiene sus consecuencias. Y España lleva más de 17 años, que se dice pronto, gastando más de lo que ingresa, siendo un país deficitario. ¿Y eso cómo lo suplimos? A través de la emisión de deuda pública, que hay que pagar sus intereses, por supuesto, y la deuda. Y al final uno va viendo cómo va creciendo en el gasto del Estado los intereses de la deuda pública y ve que el porcentaje cada vez es mayor. Luego saben que esto depende de otras variables, pero a fin de cuentas tiene sus consecuencias. Javier Milei lo que aplica es el puro sentido común. No puedes gastar más de lo que ingresas. Luego hay, obviamente, situaciones excepcionales. Pero es que Argentina lleva en una situación excepcional durante muchísimas décadas. Y el problema de Argentina es que eso de no mirar, porque claro, de hecho, ya les digo, lo vamos a ver. En cuanto Milei empiece a gobernar, y ojalá pueda aplicar esas recetas que van a ser muy dolorosas en el corto plazo, pero enormemente beneficiosas en el medio y largo plazo, ya verán cómo son muchos los que dicen, fíjate, Milei lleva un año gobernando y todavía Argentina no es Suiza. Dices, ya, es que en términos económicos, cuando uno aplica una política económica, los resultados no se ven al día siguiente. Tarda en verse reflejados. En el caso de España es lo mismo. Ahora bien, siempre es mucho más fácil hundir un país y más rápido que rescatarlo, que es la tarea que tiene Javier Milei. Y que lo que defiende es el sentido común y sobre todo el buen hacer de las cosas. Porque las recetas socialistas ya sabemos lo que generan, aunque algunos se olvidan. Porque a diferencia de lo que defiende Javier Milei, es que es una verdad incómoda, socialismo es una mentira muy cómoda. Y es promesas sencillas para problemas complejos. Y sobre todo siempre huyendo del sacrificio, de la responsabilidad y del esfuerzo. No se preocupe, querido ciudadano, el Estado le va a salvar, cuando en realidad lo que hace es hundirlos. Ahí tienen el ejemplo de Argentina. ¿Y aquí en España qué? Pues bueno, aquí en España nuestro presidente del gobierno presentaba libro Tierra Firme con Jorge Javier Vázquez. Y esto es así, no me lo puedo creer. Créanselo y sobre todo, véanlo.
La primera vez, ya os digo, la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue la semana pasada en Moncloa, dicho lo cual, la relación que tenemos... O sea que por eso no me votaste. A ver, es que está Yolanda. O sea, que llevas clavado en el alma que fuera a la presentación de Magariños de Sumar. No, yo simplemente digo que efectivamente hemos tardado 10 años en conocernos, que fue hace pocos días cuando nos conocimos en Moncloa, pero que yo he venido a hablar de mi libro, Jorge. Pues vamos. Bueno, pues de risas, chascarrillos con Jorge Javier Vázquez, que dice, está Yolanda. Como pues aquí un estadista. Bueno, es que este es el nivel, claro, de Jorge Javier Vázquez. ¿Qué se puede esperar? Pero en todo que ha sido, la verdad es que patético y lamentable, y como seguramente muchos de ustedes están cenando, no vamos a causar ningún problema, no les voy a poner más cortes de lo que ha sido esa presentación nauseabunda, pero sí que ha dejado, por supuesto, su pullita a la ultraderecha y a la derecha Pedro Sánchez. Lo que propone la derecha y la ultraderecha es decadencia. Ellos están fuera de todo consenso. Están fuera del consenso científico, porque unos y otros, por denegación o por actuar como si no existiera el cambio climático, pues hacen caso omiso a las consecuencias de la emergencia climática. Unos son beligerantes con el papel de la mujer en la sociedad, en la política, en la economía, y otros no lo niegan, pero tampoco hacen mucho. Es más, cuando se aprueban leyes, las recurren ante el Tribunal Constitucional. U otros, durante la pandemia, pues efectivamente nos dicen que meternos la vacuna del COVID-19 era poco menos que darle el ADN a los chinos, o pues la derecha política española se manifestaba por las calles de Velázquez, por aquí cerca, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema serio en nuestro sistema político de una derecha que ha claudicado, que ha perdido la batalla ideológica frente a la ultraderecha, y que, tanto en el fondo como en la forma, pues expresa mucha frustración de no ser capaces de trascender lo que es una dinámica de destrucción, que es en lo que está la oposición en este país, ¿no? Bueno, primero hay que ser hortera para ir con ese traje a presentar tu libro, pero bueno, ese no es el mayor de los pecados de Sánchez. Ojalá fuese ese. Habla de decadencia. No, la decadencia es el socialismo, esto no hay que olvidarlo. Es la decadencia económica, la decadencia social, la decadencia moral. Esa es la verdadera decadencia. Habla del consenso científico. Y luego sí, hace la caricatura, ¿no?, respecto a la vacunación. Pero cuando habla de consenso científico, ¿qué consenso había respecto a la vacuna? Porque aquí se nos ha contado cosas que son mentira. Y no hace falta ser un científico para darse cuenta cuando te decían continuamente, sí, usted vacúnese, que con esto no va a infectarse. Y la gente se infectaba. No hace falta ser científico, basta con no ser tonto para darse cuenta de que eso no era real. Luego te decían, bueno, pero es que no te van a ingresar, y te ingresaban. Decían, no, pues es que no te vas a morir, y te morías. De hecho, Sánchez supongo que irá, pues no sé, ¿cuántas dosis llevará? 15 en el cuerpo. Porque siguiendo la teoría del consenso científico y la comunidad científica, ese ente abstracto que también se utiliza en relación al cambio climático, que estos son los que te dicen esto es lo que va a pasar, esas siempre mensajes apocalípticos de que el mundo se acaba, y resulta que, oye, ves lo que decían en los años 70, los 80, los 90, y dices, no se ha cumplido nada. Principios de siglo tampoco. Estar fuera del consenso en muchas ocasiones no es algo negativo, al revés, es algo muy positivo. Si el consenso es lo que defiende Sánchez, desde luego estar dentro no es algo bueno. Al revés. Conviene estar en contra de una mayoría de idiotas. Es bastante saludable. Y luego sí que es verdad que dice una cosa que en eso tiene toda la razón. La derecha tradicional, si podemos entender así lo que puede ser el Partido Popular, no solo en España, sino también el Partido Popular, incluso podemos decir el Partido Popular Europeo, que están ahí con todos estos rollos, sí ha claudicado. Pero no ha claudicado a la batalla ideológica, sino que ha claudicado a dar la batalla de las ideas. Y de ahí viene gran parte de su fracaso. No hay distinción entre el discurso de Sánchez y de Feijóo en relación al rollo feminista, racial, al rollo de los inmigrantes, al rollo del cambio climático. No hay ni una sola diferencia. En eso sí que tiene razón. Pero es porque, a diferencia
de lo que ha hecho Milei en Argentina, que es defender los valores tradicionales de la derecha, aquí muchos han preferido sumarse a esta moda woke y moderna del bienquedismo y todos somos buenos, y en definitiva en aceptar dogmas que son falsos. Y escapar de lo que nunca se debe escapar, que es de la defensa de la libertad, la verdad, el sentido común y, por supuesto, la naturaleza humana. ¡Comenzamos!